Imagina por un momento, entregas tu vida a alguien, cada sonrisa, cada gesto, cada momento, todo dedicado a esa persona. Lo haces con todo tu corazón, porque crees que el amor es más fuerte que cualquier adversidad. Ahora, imagina que esa misma persona, a quien le diste todo, hace algo que destruye no solo la confianza, sino también tu alma. ¿Qué harías? ¿Cómo reaccionarías? Hola, soy Juan, y estás en el canal Casos Reales de Amor y Traición. La historia de hoy te conmoverá, porque es una historia de amor, de dedicación, pero también de una pérdida inesperada y devastadora. ¿Y el final? Bueno, el final es algo que jamás imaginarías, te lo garantizo. No querrás perder ni un minuto de este video. Antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas al canal, dejes un like, comentes y compartas este video. Lo que contaré a continuación puede cambiar la forma en que entiendes el verdadero significado de entrega y pérdida. Quédate conmigo, no te arrepentirás. La historia de hoy es sobre Leticia, una mujer que dedicó su vida a su esposo, Víctor. Ella siempre fue la esposa ejemplar, aquella que estuvo a su lado en todas las situaciones, en las buenas y en las malas. Cuando Víctor sufrió un accidente y quedó en silla de ruedas, Leticia no dudó ni un segundo. Dejó todo, su vida profesional, sus amistades, sus sueños, y se convirtió en la cuidadora dedicada de Víctor. Durante años se esforzó por darle el mejor cuidado posible, siempre con una sonrisa en el rostro, creyendo que esa era la única manera de demostrarle cuánto lo amaba. Pero la vida, a veces, nos juega trucos crueles. Lo que Leticia no sabía es que la prueba más grande de su amor aún estaba por llegar. Víctor, a pesar de ser dependiente físicamente de Leticia, siempre tuvo una personalidad fuerte. Antes del accidente, era un hombre carismático, lleno de vida, siempre rodeado de amigos y admiradores. La silla de ruedas, sin embargo, lo hizo cambiar. La falta de movilidad, el aislamiento y la pérdida de control sobre su propia vida comenzaron a afectar su psicología de una manera inesperada. Con el tiempo, se fue alejando cada vez más, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Las conversaciones entre ambos disminuían y el silencio se instauró en su casa, un silencio doloroso. Pero Leticia no se preocupaba por eso. Ella estaba allí por él, 24 horas al día, 7 días a la semana, sin quejarse. Cada baño que le daba a Víctor, cada comida que preparaba, cada momento que pasaba a su lado, lo hacía con amor y dedicación. Creía que con el tiempo las cosas volverían a la normalidad, que la conexión entre ellos se restauraría, que Víctor, con la recuperación física, también se recuperaría emocionalmente. Sin embargo, una tarde, algo cambió. Leticia estaba en la cocina preparando la cena, como hacía todos los días, cuando sonó el teléfono. Era de un número desconocido, pero ella contestó sin dudar. Al otro lado de la línea, una voz femenina habló con firmeza. «Soy María, y necesito hablar contigo sobre tu esposo». Leticia sintió un escalofrío. Algo no estaba bien. Muy mal. «¿Quién eres tú?», preguntó Leticia, intentando mantener la calma. «Soy la persona con la que Víctor ha estado viéndose durante semanas. Estamos juntos, Leticia, y ya no puedes seguir ignorándolo». El teléfono cayó de las manos de Leticia. Sintió una sensación de vértigo, como si el mundo se hubiera puesto de cabeza. ¿Cómo? ¿Cómo pudo hacerle eso? La mujer con la que estaba, María, había sido un nombre extraño para Leticia, pero no lograba entender cómo Víctor, su esposo, que dependía de ella para todo, pudo traicionarla de esa manera. Se había alejado emocionalmente, sí, pero nunca imaginó que buscaría a otra persona. En su mente siempre había sido el único refugio para él. ¿Cómo pudo traicionar su confianza de una forma tan cruel? Leticia se sentó en el sofá, con el corazón desbocado, la mente girando. Miró la silla de ruedas de Víctor, que estaba vacía, y sintió un dolor profundo. El dolor no era solo por la traición,
sino por la pérdida de todo lo que creía que era cierto. Le había entregado su vida, y ahora él estaba con otra. No sabía qué hacer. La decisión parecía imposible. ¿Quedarse con él y seguir cuidando a alguien que la había traicionado? ¿O irse y tratar de reempezar su vida, que ahora parecía derrumbarse? ¿Cómo podría seguir viviendo bajo el mismo techo de un hombre que le había hecho daño de esa manera? Y lo peor de todo, sabía que, a pesar de todo, todavía amaba a Víctor. Todavía lo veía como el hombre con el que se casó, el hombre por quien dejó su vida, sus amistades, sus ambiciones. El dolor era insoportable, pero había algo en su corazón que la impedía simplemente abandonar todo lo que habían construido juntos. ¿Qué haría Leticia? ¿Seguiría al lado de Víctor intentando superar la traición y seguir con su vida? ¿O tomaría la difícil decisión de separarse y seguir su propio camino? ¿Y qué pasaría con su relación ya debilitada por tantos años de dificultades? ¿Qué más podría perder? Si te preguntas qué sucederá, te prometo que lo que sigue te conmoverá de una manera que no esperas. Si has seguido hasta aquí, no olvides suscribirte al canal Casos Reales de Amor y Traición, dejar un like y compartirlo con alguien que necesita escuchar esta historia. Ahora, déjame preguntarte, ¿qué harías tú en el lugar de Leticia? ¿Serías capaz de perdonar o sería imposible? Comparte tu opinión en los comentarios, porque quiero saber cómo manejarías esta situación. Ahora, déjame continuar con la historia, porque lo que viene a continuación te dejará sin palabras. Leticia no podía moverse. El teléfono seguía caído en el suelo, y ella se quedó allí, inmóvil, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Las palabras de María resonaban en su mente como un rugido lejano que no la dejaba en paz. Soy la persona con la que Víctor ha estado viéndose durante semanas. Sentía que el suelo bajo sus pies comenzaba a ceder. Por más que intentaba, no lograba entender. Víctor, su Víctor, el hombre al que había dedicado su vida, el hombre a quien cuidó cuando nadie más quiso, estaba con otra. Se levantó lentamente, los ojos nublados por la ira y el dolor. Fue hacia el dormitorio, donde Víctor estaba, sentado en la cama, mirando por la ventana. Parecía tan ajeno a todo, como si nada hubiera sucedido. Al escuchar el sonido de la puerta abriéndose, Víctor se giró, su mirada vacía y distante encontrando la de ella. Sabía que algo estaba mal, pero no imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Leticia caminó hacia él, los pasos pesados y vacilantes, como si su cuerpo estuviera tan exhausto como su alma. Él la observó, pero no dijo nada. El silencio entre ellos se alargaba, espeso y doloroso. Ella lo miró con una tristeza profunda. «Víctor, ¿tienes algo que decirme?», preguntó, su voz temblando de emoción. Él no respondió de inmediato. Sus ojos buscaban el suelo, como si estuviera evitando mirarla. Luego finalmente habló. «Leticia, yo sé lo que estás pensando y yo no sé qué pasó. No sabía cómo manejar todo esto. No estaba preparado para ser esta persona, esta sombra de lo que fui. No puedo retroceder, Leticia». Sus palabras fueron como un golpe en el estómago. Ella no quería escuchar eso, quería que se arrepintiera, que fuera sincero, que se disculpara, que hiciera lo que fuera necesario para demostrar que aún la amaba, que aún la necesitaba. Pero, en lugar de eso, él decía que no sabía cómo manejar la situación. La estaba alejando una vez más, y eso era todo lo que ella temía. Entonces, ¿es esto? ¿Simplemente renuncias a nosotros? Después de todo lo que hemos pasado, ¿eso es lo que tienes que decirme? Apenas podía controlar las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos, pero no quería quejarse. No quería que él la viera débil. Leticia siempre había sido fuerte. Siempre había sido la roca en la que Víctor se apoyaba. Pero ahora se sentía destrozada. Víctor la miró, sin poder encontrar las palabras correctas. Parecía perdido, una sombra del hombre que ella había conocido. Intentaba, pero sus palabras no llegaban, no tenían sentido.
¿Cómo explicar el dolor que sentía, la vergüenza, el peso de lo que había hecho? ¿Cómo justificar lo inaceptable? Me traicionaste, Víctor. Traicionaste la confianza que tenía en ti. ¿Y ahora qué queda de nosotros? ¿Cómo podemos seguir adelante después de esto? La pregunta de Leticia resonó en la casa y parecía que la respuesta estaba lejos de ser encontrada. Víctor bajó la cabeza. Lo sé que me equivoqué, pero por favor, no me dejes. Yo no puedo vivir sin ti, Leticia. Soy solo un hombre roto. No sé qué hacer. Leticia sentía el dolor, la confusión, pero también sentía una tristeza profunda. ¿Cómo podía seguir al lado de un hombre que le había arrancado la dignidad? ¿Cómo seguir adelante sabiendo que él ya no la veía como la mujer fuerte y dedicada, sino como una especie de cómplice de sus debilidades? La pérdida que sentía no era solo la confianza, sino la relación que pensaba que tenía. ¿Qué quedaba entre ellos? Lo miró durante un largo momento, su corazón dividido. ¿Crees que solo vas a decir palabras vacías y todo volverá a la normalidad? ¿Crees que así funcionan las cosas? Su voz estaba baja, pero llena de amargura. Víctor parecía un niño perdido, sin saber cómo arreglar las cosas. Sabía que ya no había palabras que pudieran deshacer lo que había hecho. Había destruido algo que parecía indestructible. Leticia suspiró, el dolor apoderándose de su cuerpo. No sé qué hacer, Víctor. No sé si puedo seguir con esto. Me dejaste sola en todos los sentidos. ¿Ahora quieres que me quede? ¿Por qué? ¿Para qué? No puedo ser tu sombra, Víctor, no más. Se dio la vuelta para salir del cuarto, pero el dolor en su pecho la impidió caminar. Estaba perdida, sin saber qué hacer, sin saber cómo seguir adelante. Todo lo que conocía estaba en ruinas, y lo que quedaba ahora era solo el dolor de saber que había perdido más que un marido. Había perdido una parte de sí misma, la parte que creía en la pureza del amor, en la honestidad que debería existir entre dos personas que se aman. Y lo peor de todo era que aún lo amaba, aún amaba a Víctor, a pesar de todo. Eso la consumía por dentro, la sensación de estar dividida entre el amor que sentía y el dolor de la traición. Miró por la ventana, intentando encontrar alguna respuesta en el horizonte, pero nada parecía tener sentido. ¿Qué haría ahora? La decisión estaba en sus manos, pero parecía que no había una opción correcta. Leticia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo que viniera a continuación podría ser el fin de todo o el comienzo de algo totalmente nuevo. Pero, por ahora, solo quería entender. Necesitaba entender cómo la vida la había llevado hasta ese punto. ¿Cómo se habían perdido las cosas de manera tan irreversible? Si estás siguiendo esta historia, quiero saber tu opinión. ¿Qué harías en el lugar de Leticia? ¿Crees que la traición puede perdonarse o es algo que destruye para siempre la relación? Deja tus comentarios, leeré todos. Ahora, la historia continúa. ¿Qué hará Leticia? ¿Qué hará Víctor? No te lo pierdas, porque la verdad que viene a continuación cambiará todo. El silencio flotaba en la casa como una nube densa y pesada. Leticia no podía dormir. Estaba acostada en la cama, pero sus pensamientos eran tan tumultuosos como una tormenta. Miraba el techo, como si pudiera encontrar allí una respuesta, algo que pudiera ayudarla a decidir qué hacer, pero no había respuesta. El vacío dentro de ella solo aumentaba. Aún sentía el dolor de la traición, pero también sentía algo más profundo, el miedo a lo desconocido, el miedo de seguir adelante sola. Víctor aún estaba en la misma situación, sentado en su silla de ruedas, mirando al vacío. Estaba vacío, incapaz de dar una dirección a su propia vida. El hombre fuerte, lleno de confianza y carisma, ahora parecía un espectro de lo que fue. Pero, al mismo tiempo, Leticia sabía que aún era el hombre con quien se había casado, aquel al que le prometió estar a su lado hasta el final. Pero, ¿qué quedaba de esa promesa? ¿Podría seguir siendo la mujer a su lado o sería ella misma quien se perdería en esta relación que ahora parecía tan rota? El amanecer trajo una leve esperanza. Leticia se levantó de la cama y fue a la cocina a preparar el café, como siempre lo hacía.
pero esta vez parecía que cada gesto era mecánico. No había placer en las pequeñas cosas del día a día. Tomó la taza, abrió el grifo para sacar agua, y todo parecía tan distante. Sus pensamientos estaban lejos, vagando entre el deseo de entender qué había sucedido con Víctor y el sentimiento de pérdida irreparable. Cuando entró en la sala, fue Víctor quien habló primero. Su voz estaba débil, casi imperceptible, pero Leticia logró oírla. «Lo siento mucho, Leticia. Sé que nada de lo que diga borrará lo que hice, pero por favor, dame una oportunidad. Sé que hice todo mal, pero tienes que creer que no sabía qué hacer. No sabía cómo lidiar con mi propio dolor». Leticia lo miró, y por primera vez, algo dentro de ella se rompió. No quería escuchar disculpas vacías. No quería que la llamara para otro intento que, en el fondo, sabía que no podría ser el mismo. Sintió que el amor aún estaba allí, pero la confianza, esa, era irrecuperable. No sabía cómo podría perdonar eso. «No entiendes, Víctor», dijo ella, con la voz temblorosa pero firme. «No puedo simplemente olvidar lo que pasó. No puedo seguir aquí, viviendo con un hombre que me traicionó, que me usó cuando estaba perdido en su dolor, y luego me abandonó cuando más te necesité. Me dejaste sola en todo, incluso cuando más te necesitaba. Ahora, me pides que te perdone y sigamos adelante, pero ¿cómo hago eso cuando lo que pasó no se va?». Las palabras de él tocaron algo profundo dentro de ella. Era como si, en ese momento, hubiera sido recordada de algo que ya sabía, pero que había olvidado. La vida no se resumía a lo que había perdido. Había algo más, algo que aún estaba frente a ella, la posibilidad de comenzar de nuevo. «Yo no sé si puedo», murmuró ella, su voz temblorosa. «No sé si tengo fuerzas para seguir adelante. El dolor es muy grande». El hombre sonrió nuevamente, pero esta vez con una sonrisa llena de compasión. «Sé que es difícil, pero las cosas suceden en la vida por una razón. Lo que viviste con Víctor fue real, pero la vida no se detiene por eso. Tienes mucho que ofrecer al mundo, Leticia, y el mundo también tiene mucho que ofrecerte». Ella lo miró, sintiendo un calor inesperado extenderse por su corazón. Algo en ese encuentro la estaba tocando profundamente. El dolor aún estaba allí, pero tal vez, solo tal vez, podría encontrar una manera de seguir adelante. Tal vez era hora de dejar el dolor atrás y comenzar a reconstruirse. No por Víctor, sino por ella misma. «Gracias», dijo ella, su voz más firme ahora, como si algo dentro de ella estuviera cambiando. «Yo voy a intentarlo. Voy a intentar encontrarme de nuevo». El hombre se levantó y la miró con una sonrisa suave. «Sé que lo lograrás. Solo recuerda que la vida se hace de elecciones. Y la elección de ser feliz, de sanar, siempre está en tus manos». Él se alejó, dejando a Leticia allí, pensativa. La conversación, breve pero llena de significado, la hizo reflexionar sobre todo lo que había vivido. Se levantó del banco y al caminar por las calles sintió que algo había cambiado. El dolor aún estaba allí, pero ahora entendía que no necesitaba ser definida por él. Tenía el poder de reconstruir su vida. Leticia sabía que el camino sería largo. La pérdida de Víctor no sería fácil de superar, pero estaba decidida a no dejar que el dolor la consumiera. La vida, se dio cuenta, no se resume al final de un amor, sino a lo que hacemos a partir de él. Estaba lista para escribir un nuevo capítulo en su historia. Un capítulo donde, por primera vez en mucho tiempo, ella se ponía en primer lugar. Ahora, con el corazón más ligero y la mente más clara, Leticia sabía que la verdadera curación venía desde adentro. Y por más difícil que fuera, estaba decidida a seguir adelante. ¿Y tú, alguna vez has pasado por algo así? ¿Tuviste que tomar la difícil decisión de seguir adelante después de una gran pérdida? Deja tu comentario. Vamos a hablar sobre esto. No olvides suscribirte al canal Casos Reales de Amor y Traición, dar tu like y compartir esta historia. El dolor y la pérdida son parte de la vida, pero lo que realmente importa es lo que hacemos después de ellas.
Nos vemos en el próximo video. Víctor, en su silla de ruedas, la miró con los ojos abiertos, como si intentara convencerse de que las palabras de Leticia no eran reales. No sabía qué más hacer. Había fallado y ahora estaba perdido. «No sé qué hacer. Ya no tengo fuerzas», dijo él, con la voz llena de desesperación. «Solo sé que te necesito, Leticia. Sé que la vida que tenemos ahora no es la que soñamos, pero no puedo dejarte ir. No puedo». Comenzó a llorar, algo que Leticia no había visto en años. El hombre que antes era invencible, ahora estaba frente a ella, vulnerable y desesperado. Y a pesar de todo, ella aún sentía algo por él, algo que se arrastraba como un eco lejano de un amor que aún existía, pero que estaba a punto de perderse. Leticia se sentó a su lado, pero no sabía qué decir. El dolor que sentía no tenía palabras. No sabía cómo reaccionar al sufrimiento de él, porque su sufrimiento también era real. Ella lo había dado todo, y ahora todo lo que quedaba era la incertidumbre. Perder la confianza no era algo que pudiera resolverse con palabras. Ella lo sabía, pero al mirar al hombre que tanto había amado, algo dentro de ella se movió. Él estaba destrozado, y tal vez, en el fondo, ella también lo estuviera. Pero eso significaba que debía seguir ahí, a su lado, sabiendo que lo que tenían ya no sería lo mismo. Cerró los ojos, respirando profundamente. El amor aún existía, pero la pérdida, el dolor y la traición eran mayores. Se sentía dividida. Tal vez lo que más quería era tiempo para sanar sus heridas, para encontrar un camino que la llevara a algún lugar que tuviera sentido. Pero el tiempo, sabía, no retrocedería. Lo que había pasado, había pasado. Y en ese momento, Leticia tuvo la sensación de una pérdida irreversible. Tal vez lo que necesitaba ahora era seguir adelante por más difícil que fuera. Víctor, al ver la expresión en su rostro, sabía que no había más espacio para promesas o disculpas. Lo que había hecho no podía deshacerse, pero al mismo tiempo no sabía cómo continuar sin ella. Leticia siempre había sido su pilar, y ahora él estaba viendo ese pilar desmoronarse bajo sus pies. «Me voy, Víctor», dijo Leticia, con la voz llena de dolor pero también de determinación. «Necesito un tiempo para mí. Necesito encontrarme porque me perdí contigo. No sé qué nos depara el futuro, pero necesito irme». Se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, miró a Víctor por última vez. Los ojos de él estaban llenos de lágrimas, pero Leticia sabía que él también estaba en un proceso de dolor y pérdida. Y tal vez la única manera de encontrar algún tipo de cura era a través de la separación. Leticia salió por la puerta, el corazón pesado, pero con una ligera sensación de alivio. No sabía qué le deparaba el futuro, pero sabía que necesitaba encontrarse de nuevo. Necesitaba aprender a amarse, a reconstruirse, porque perder a Víctor no era el final de su vida, sino el comienzo de una nueva etapa, la etapa de la superación, de la sanación. ¿Qué le deparará el destino ahora a Leticia? ¿Estará realmente preparada para seguir adelante o la pérdida de Víctor será algo imposible de superar? Vamos a verlo. Si aún estás aquí, suscríbete al canal Casos Reales de Amor y Traición, da like y comenta tu opinión. Quiero saber qué piensas sobre la decisión de Leticia. ¿Qué harías en su lugar? Leticia caminaba por las calles sin rumbo, el viento frío del atardecer tocando su rostro. Cada paso parecía un peso, como si el mundo entero estuviera en silencio, esperando que ella encontrara su camino. Lo que antes era claro para ella ahora se había vuelto nebuloso y distante. Sentía el sabor amargo de la pérdida en cada respiración, pero también algo más. El dolor estaba ahí, pero no era solo dolor. Era la sensación de estar finalmente en un punto de inflexión. Sabía que no podía regresar con Víctor. Sabía que esa relación ya no sería la misma, pero también sabía que no podía seguir viviendo con esa sensación de vacío, como si algo dentro de ella estuviera roto para siempre.
Se permitió sentarse en un banco del parque, observando el movimiento a su alrededor. Las personas pasaban sin notar la lucha que sucedía dentro de ella. Sus pensamientos se mezclaban con las voces y los sonidos, pero en el fondo todo parecía desolado. La ciudad estaba llena de vida, pero Leticia se sentía sola. Sola en un mundo que ya no parecía tener sentido. Cerró los ojos y por un momento intentó escuchar lo que su alma tenía que decir. No era fácil. El dolor de la traición aún dolía, pero sabía que no podía ser solo eso. Mientras Leticia estaba inmersa en sus pensamientos, algo inesperado ocurrió. Alguien se acercó. Era un hombre de mediana edad, bien vestido, pero con una mirada que transmitía comprensión. Se sentó a su lado sin decir una palabra, como si supiera que ella necesitaba ese silencio. Su presencia fue reconfortante, pero al mismo tiempo no sabía si quería que interrumpiera sus pensamientos. «¿Estás bien?». Su voz, calma y suave, hizo que ella lo mirara. Parecía un extraño, pero al mismo tiempo había algo familiar en su mirada, como si hubiera visto ese dolor antes, muchas veces. Leticia dudó. No sabía qué responder. Las palabras estaban ahí, pero no quería compartir su dolor con un desconocido. Sin embargo, algo en la mirada de ese hombre la hizo abrirse. «Yo no sé qué hacer. Perdí tanto, y ahora todo parece tan vacío». El hombre la observó por un momento con una sonrisa amable, pero con un toque de tristeza. «Lo entiendo. La pérdida nunca es fácil, y el dolor de la traición es uno de los más difíciles de manejar. Pero, ¿sabes? También es una oportunidad. El fin de algo puede ser el comienzo de algo nuevo». Leticia lo miró, confundida. «El comienzo de algo nuevo. ¿Cómo es posible empezar de nuevo cuando se pierde todo lo que se tenía?». El hombre hizo una pausa, como si estuviera ponderando la mejor manera de hablar. «Yo también estuve en tu lugar. Perdí a la persona que más amaba, y por mucho tiempo pensé que nunca más podría ser feliz. Pero el tiempo, el dolor, la pérdida, todo eso nos enseña algo importante. No somos definidos por las cosas que perdemos, Leticia. Somos definidos por las decisiones que tomamos después de esas pérdidas. Y ahora tienes la oportunidad de tomar una decisión.